Hola, buenas tardes a todos. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, vamos a empezar enseguida, si me confirmáis que todo que podéis escuchar bien. Vamos a compartir el monitor un segundo y empezamos enseguida. ¿Podéis ver la pantalla? ¿No podéis ver? Deberíais de poder ver el monitor, ¿eh? ¿Sí? Vale, perfecto. Bien, vamos a empezar, como siempre, con las presentaciones y demás. Si queréis preguntar cualquier cosa, podéis utilizar el chat, ¿vale? Como siempre, pues, bueno, pues tocaremos un tema específico, hoy patrones de corto plazo, pero sin el menoscabo de que podamos, pues, hablar del mercado, que es lo que nos gusta, y hacer los comentarios que queráis, ¿vale? Bien, para todos los que me conocéis, como siempre, con cada viernes un saludo. Para los que sois nuevos y no habéis participado de estos webinars, un saludo, me llamo Marc Ribes, soy trader profesional, cofundador de BlackBear. BlackBear es un broker regulado por la CMV. Ahí tenéis nuestra página web, blackbear.es, ¿vale? Muy cerquita ya de por fin cambiar y tener una página web más nueva. Y bueno, en definitiva, nosotros lo que proponemos es una plataforma de primer nivel, la mejor del mundo, de hecho, con las comisiones más baratas de España, todo producto de mercado, no somos market maker, nosotros solo intermediamos en el mercado cotizado, en mercados regulados, con una tecnología de enrutamiento muy potente y sobre todo con diferentes posibilidades como son las cuentas margen para que podamos operar con todo tipo de activos. Luego también tenemos una doble versión. Uno es la formación para enseñar a tener una filosofía de inversión, una base para poder operar con cierta diligencia e ir mejorando con el tiempo. Y luego, pues, un asesoramiento para, bueno, pues, aquellos que os apetece que podamos compartir las carteras de inversión, pues que lo podamos hacer de la mano. Ahí tenéis un poco la información de lo que queréis. Queréis una cuenta demo, lo podéis pedir desde aquí, ¿vale? Os voy a pasar el enlace por el chat.
Y de esta manera, si a alguno pues, le apetece probar la demo, estaremos encantados de enseñaros cómo funciona. Luego tenéis también el folleto del máster, que os voy a pasar también por ahí, si alguno tiene información. Lo podéis preguntar por ahí, ¿vale? Bien, sin más preámbulos, vamos al tema. Bien, la verdad es que hablaremos de los patrones de corto plazo, pero es necesario que hablemos también un poco de cómo está la situación, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas veces, José María, dices cómo actuar con las posiciones que tengo abiertas tras lo que pasa en el Brexit. Si quieres, José María, me puedes decir un poco, por ejemplo, tengo posiciones swing, yo qué sé, de este valor o del IBEX, comprado este precio, con stop aquí, ¿vale? Y lo vemos, ¿ok? Bien, la verdad es que en las últimas semanas os he venido comentando de que hay algo que es, bueno, ahí tenemos esta vela que parece un poco fea, pero es básicamente esta vela es la reacción positiva por el acuerdo del Brexit y luego que el mercado se desinfla. Eso muchas veces cuando veis los gráficos, por ejemplo, semanales, lo que es una vela absolutamente negativa, ¿no? Porque esto es una repulsión de la fuerza alcista, siempre hay que ponerlo con el contexto. Todo es bueno o malo en función de cómo se dan los acontecimientos, ¿no? De hecho, en esta ocasión, si cogemos los últimos 5 días y ponemos gráficos, por ejemplo, de 30 minutos, pues veremos, ¿no?, rápidamente cómo el mercado tiene ese impacto del Brexit y luego cómo se desinfla, ¿no? Con lo cual, pues probablemente toda esta parte de 9.400 a 9.475 es un efecto un poco del acuerdo del Brexit, que si lo ponemos ahora en perspectiva del gráfico semanal, podemos ver, ¿veis? Toda esta parte de aquí, desde el máximo, pues probablemente si obviamos todo esto, ¿no?, pues el factor de la vela, pues bueno, pues es una vela más o menos positiva, ¿no? Entonces, lo que viene al caso es que, bueno, pues un poco lo que hemos venido comentando las últimas semanas, ¿no? El mercado daba una buena sensación, el mercado había conseguido un principio de confirmación entre todos los índices, ¿vale? Lo voy a repasar muy rápido porque cada viernes lo vemos y demás, pero esta pauta desde enero, ¿veis? Pues muy parecida en el Nasdaq 100, en el Eurostoxx 50, si cogemos desde enero, ¿veis? Ahora el Eurostoxx está más fuerte que la bolsa americana, el MIP italiano, pues también, esta zona que parece que por fin rompe con mínimos. En definitiva, una confirmación en general en todos los índices. Tenéis, y el CAC, pues también intentando romper esta resistencia. Probablemente el mercado necesita de dos cosas. Uno, el Brexit. Dos, los resultados, ¿no? Que el Brexit puede ser determinante para acabar de romper la resistencia. Creo que sí, que es un poco lo que esta semana refleja el mercado. Los resultados de momento están siendo buenos y el mercado está arrancando, ¿no? Entonces, esto siempre nos genera muchas veces una controversia. Yo creo que en la parte operativa, ahora hablaremos de patrones, pero hay un concepto básicamente que es el concepto de anticipación, ¿no? Porque, fijaros, cuando tenemos un plan de trading, a mí me gusta siempre tener un cuadro de posiciones, fijaros, por ejemplo, en el cual cuando apunto los datos, no hace falta tampoco apuntar muchos datos, ¿no? Simplemente tener los datos pues, que me interesan, ¿no? El precio de compra, la cotización, donde tengo el stop. Esto es lo que en las posiciones que hemos abierto estamos ganando. Esto de aquí es una posición cerrada y esto de aquí es lo real. Es decir, si ahora mismo el mercado cayera y me saltaran todos los stops de las posiciones swing, estaría perdiendo esto aquí, ¿vale? Que es el presupuesto. Entonces,
En el trading hay más importante que el patrón es la capacidad que tenemos de entender que nosotros gestionamos el riesgo, ¿vale? Y es un consejo muy importante. Nuestro propósito es la gestión del riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues fijaros, en los drawdowns o los resultados no se consiguen en mercados débiles, ¿vale? El mercado cuando tira hay que aprovecharlo. A veces se puede aprovechar más, a veces menos, pero hay que aprovecharlo. Esta es la subida del 2016 al 2017 y esto es 2012, creo, a 2015, ¿vale? Entonces hay momentos que podemos generar más performance, hay momentos que podemos generar menos, pero cuando el mercado cae un 35% hay que controlar el capital. Cuando el mercado cae un 28% hay que controlar el capital. Entonces, nuestra misión es la gestión del riesgo y luego cuando vamos incorporando activos, pues veis, el mercado va tirando y cuando superamos el máximo, pues el drawdown se corrige y crecemos en resultados cuando el mercado pues todavía se recupera, ¿no? Y esa es la misión, gestionar el riesgo, evitar que esto se nos vaya de madre, ¿no? Y cuando sube el mercado, acompañarlo de una manera correcta, como utilizamos un trading con apalancamientos, si el mercado tira fuerte, pues nuestra exposición hará que tengamos resultados fuertes, ¿no? Luego las carteras de contado, con acciones y demás, pues eso siempre tiene un componente pues mucho más lesivo. Por ejemplo, hoy en día estamos en mínimos históricos en el diferencial de activos de valor, activos crecimiento, ¿vale? Hombre, por lógica, uno piensa, hombre, ¿no creéis que es lógico y con sentido común pensar que las grandes estrategias value que siempre han funcionado bien y que defienden de hecho comprar barato, si ahora estamos en los mínimos históricos del diferencial entre growth y value, no suena que puede ser un buen momento para invertir en empresas de valor? Y a corto plazo ese argumento no se justifica, porque las empresas buenas siguen cayendo. Fijaros, Renault, hoy cae un 12%, ¿no? Ya estamos todos alarmados y parece que en nuestra cabeza, como vemos menos 12%, ya es que todos los argumentos lógicos desaparecen, ¿no? Es decir, Renault tiene una participación en Nissan y una caja neta que solo eso vale más que su capitalización. Por lo tanto, da igual que caiga un 14%, un 11%. Lo que importa es saber por qué ha caído. Es un profit warning, revisión a la baja de las ventas. Bueno, esas cosas pasan. Lógicamente, es una empresa cíclica, pero eso no cambia el sentido estratégico de la posición de contado, ¿no? Por tanto, una inversión de valor, pues a veces toca tragar cosas que no nos gustan, pero siempre el argumento está por encima de la volatilidad. Cuando hacemos trading, y ahora pasaremos a espacios más cortos, esto es un trading de largo plazo, el sentido del plan de trading es elemental, ¿vale? Porque aquí necesitamos ser muy precisos y entender que pasamos, ¿veis? Rachas que fallamos, tenemos un ratio de acierto muy reducido y épocas que prácticamente acertamos todo. Entonces, el ratio de acierto siempre se juxtapone con la tendencia. ¿Veis? Esto empieza a ir bien. ¿Por qué? Pues porque el mercado parece que empieza a ir bien, ¿no? Ahí lo tenéis. Esta ruptura es muy importante para el IBEX 35. La próxima semana vamos a ver lo que pasa con el tema del Brexit. Y sobre todo, como os dije, el BNK, los bancos, ¿vale? Los bancos han roto esta directriz, además con un amago, muchas veces que hace tiempo que siempre recordábamos esta frase y hace mucho que no la digo, pero el mercado antes de atacar se defiende. Y aquí lo ha hecho otra vez. Defiende los soportes y luego para arriba, ¿no? Lo hemos visto en todos los bancos. Estamos viendo los bancos absolutamente on fire, con ese pesimismo de que nadie quiere bancos. Y la primera subida que hemos tenido de los bancos, pues fijaros, en Sabadell, una subida del 50% sin despeinarse. Eso es lo que pasa, que la gran sobreventa, ¿veis? Cuando hay mucha sobreventa, el precio cae mucho, pero luego los rebotes son muy importantes, ¿no? Sabadell es ahora mismo el banco más fuerte, por eso estamos posicionados, está haciéndolo bastante bien. Si pasa este nivel, probablemente pues siga la tendencia. Hombre, es lógico pensar
de que quizás puede subir una semana más, pero lo lógico es que veamos cierta corrección y que luego los precios encaren final de año. Pero lo del Brexit, sobre todo en el Sabadell, que como sabéis tiene negocios en el TSB, si finalmente pues se lleva a buen puerto, bueno, pues tendremos una continuación del rebote y sería muy bueno para la entidad, ¿no? Entonces, todo esto, a veces cuando operamos en el corto plazo lo tenéis que tener presente, ¿vale? Lo tenéis que tener presente. Y sobre todo lo que es la parte más, ¿cómo os lo diría? La disciplina. La disciplina es súper importante porque si entendéis muy bien que esto al final se trata de cuidar el capital, de ir ganando muchas veces poco y muchas veces nos saltará el stop, pero perderemos poco, luego tendremos que aprovechar las veces que el mercado nos permite ganar bastante, que es la tendencia. Tenéis que tener esto en vuestra cabeza. Uno no gana dinero siempre de la misma manera, porque lo que sirve aquí, en una tendencia, en este caso bajista, no sirve aquí, en un mercado lateral. Entonces, el ratio de acierto no es constante. Y el ratio de acierto siempre tiene que tener un equilibrio, ¿veis? El ratio de acierto no es constante, ¿eh? A veces acertamos sin querer y a veces no acertamos ni una, ¿no? ¿Por qué? Porque es la dinámica del mercado. Entonces, cuando acertamos sin querer, como digo siempre, hay que apretar, porque el mercado es sano. Cuando empieza a fallar, hay que reducir, porque el mercado no lo está haciendo mal. Ahí es donde tenemos las posiciones swing. Nosotros hemos estado los últimos meses y demás con una operativa swing muy rácana. Hemos hecho pocos trades, tal, no porque no queramos, no porque no veamos patrones, ¿no? Sino porque yo sé, al menos es lo que me ha pasado, como siempre digo, esto no es una ciencia exacta, pero sí que entiendo que mi trabajo es cuidar el capital. Cuando el mercado quiera, me premiará, ¿no? Pero mi trabajo es gestionar el capital. Entonces, para mí es muy importante esto de aquí, que es la manera que yo tengo de encorsetarme. Es decir, si yo tengo un presupuesto marcado con pips, con euros, con porcentajes, me da igual, un porcentaje de máximo riesgo, yo lo distribuyo entre posiciones y yo tengo la opción, por ejemplo, aquí de ponerme en un 3% negativo, que es el máximo riesgo que estoy dispuesto a aceptar. Si Sabadell sube el lunes por el Brexit y se pone más 10, yo voy a coger y voy a poner, este es el setup, voy a poner el stop en 0,97. Y si pongo el stop en 0,97, aquí perderé 0 y voy a añadir otro valor. ¿Y si gira y te quedas a 0? ¿Renuncias al 10%? Sí. Sí, porque el trabajo es en base al presupuesto y en base a la gestión del riesgo, luego dejar que las tendencias se desarrollen según quieran. Y eso realmente es lo que nos da cierto confort, ¿no? Bien, cuando vamos al corto plazo esto es exactamente igual, pero muy rápido. Por lo tanto, pues, sinceramente creo que es, hombre, no hay nada imposible en la vida, pero tampoco me gusta ser tan taxativo, pero creo que es muy difícil poder tener éxito en el trading en el corto plazo si no estamos acostumbrados a manejar el plan de trading, ¿no? Un presupuesto que me encorseta, entender muy bien que cuando fallo es porque el mercado probablemente está inestable, luego opero menos, cuando el mercado está más fuerte incremento la posición, ahora que hemos visto esta semana pasada o hace 2 semanas como el mercado tiraba para abajo, sobre todo lo podemos ver en el BNK, que es el activo que más seguimos ahora, esta ruptura hacia abajo nos generaba muy buen rollo el mercado y luego, ostras, eso lo ponía un poco en tela de juicio, ¿no? Pero también te queda aquello de vamos a ver cómo reacciona en este envite bajista del mercado, ¿no? Porque claramente la respuesta posterior lo que hizo es afianzar, ¿no? Esa buena sintonía del mercado. Y esta semana, pues fijaros, está ya el BNK pues a un pasito de marcar el cambio de tendencia y de aspirar ya pues a ponerse en 19,50 máximos anuales y demás, ¿no? Que sería muy bueno. Depende de que del Brexit y de los resultados que tenemos ahora, ¿no? Por lo tanto, el mercado confirma en general, delante de los resultados, con la guerra comercial parece que está suavizándose,
los bancos centrales siguen inyectando liquidez y el Brexit, que este sábado pues se puede solucionar. Fijaros que todas las incertidumbres que teníamos encima de la mesa se pueden resolver de manera favorable. Vamos a ver porque lo del sábado es absolutamente imprevisible en el Brexit, pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Entonces, en toda esta historia, yo siempre recomiendo luego la selección de los activos, ¿vale? ¿Me podéis escuchar bien? Porque tengo alguna queja, Mariano. No sé si el resto me escucháis bien o... ¿Me escucháis bien, no? Bien, entonces, Mariano, quizás es problema de la conexión, si puedes hacer un reconectar y si no, luego te llegará el vídeo y podrás ver la grabación, ¿vale? Bien, entonces, si tenemos claro el plan de trading, el presupuesto, ¿no? Entender muy bien si fallo, analizo y miro por qué, puede ser por un mercado lateral y estoy operando en tendencia, esas cosas. Cuando luego queréis mejorar y bajar a una escala temporal más reducida, tenéis que incorporar muy bien todo esto, todos estos elementos, ¿vale? Es decir, un presupuesto destinado al swing trading táctico, operativa a muy corto plazo. Y sobre todo, yo recomiendo, experiencia personal, os olvidéis de los valores, ¿vale? Os olvidéis las acciones. Tenéis que ir a por los índices. Ahí tenéis los índices, tenéis Forex, tenéis metales, tenéis materias primas, todo lo que es activo cotizado prácticamente 24 horas. Los bonos, evitar las acciones, porque las acciones tienen un problema y es que la base de la operativa en el corto plazo, ¿cuál es? El apalancamiento. ¿Cómo podemos ganar mucho dinero en el corto plazo? Por el apalancamiento, ¿vale? Y claro, no podemos olvidar que el día de las emisiones, ¿no? Famoso, Volkswagen cayó un 40%. Imaginaros, con un hueco de un 12% o 13%. Claro, si nos pilla esto con una posición apalancada, nos destroza. Y esto es imposible en un índice. Imposible. El día del Brexit, que el DAX cayó un 8%, una caída muy fuerte, ¿no? Como bien sabéis, por cierto, tiene una pinta estupenda de Volkswagen, ¿eh? Es como, puedo evitar la tentación de... Vamos a echarle un vistacillo. Bueno, en fin, el día del Brexit, por ejemplo, pues el mercado nocturno nos permitía operar sobre la cotización del DAX y, por lo tanto, aunque abriera el contado con un menos 8%, en el nocturno podías operar perfectamente, ¿no? Entonces, que el mercado cotiza after hours y hay un pre-market nos permite también disipar y sobre todo pues las divisas. Yo siempre os he explicado que ese día estuvimos 37 horas delante de las pantallas y en la libra, en el momento que salió el primer recuento, que era en contra del Brexit, subió y compramos. Y luego empezó a torcerse la cosa y el mercado iba a velocidad contraria, pero podíamos negociar, saltar el stop, cerrar la posición e incluso revertirla, porque el mercado cotiza de manera continuada y eso nos da un confort, que los gaps no van a destrozarnos, ¿vale? Fijaros el mercado de divisas. Si el Brexit es tan importante y ha hundido tanto la cotización y la FED está imprimiendo dólares y el euro también está imprimiendo, o sea, el Banco Central está inyectando euros, ¿no? Ahí tenéis cómo cae el euro contra el GBP. En el caso del cable, tiene que subir, el GBP es el primero, contra el dólar. En el caso del euro, la subida de las libras se refleja con caídas. Y fijaros también, aquí tenemos un trade brutal si se genera el Brexit, que es el cortos en el euro-libra. Ahí hay una caída fuerte por todo el tema del acuerdo, pero si hay un acuerdo, incluso puede abrir con un hueco. Ahí tenéis un soporte súper importante, todo esto, que se ha generado, veis, en estos años de
de Brexit, pero lógicamente por aquí tenemos un maremoto espectacular, con lo cual que nadie se olvide de la libra, porque si este sábado hay acuerdo, pues podemos tener en empresas como IAG y en empresas como Sabadell mucho momento, y en la libra buscar largos, que en este caso sería cortos de euros, para buscar largos de libra, o en el cable buscar largos de GBP contra dólares. Ahí tenéis un poco también el aspecto contrario. De hecho, casi mejor el euro, la verdad es que en ese soporte tiene mucho, pero tradicionalmente, históricamente, hombre, la libra siempre se ha comportado, como podéis comprobar, el potencial que tiene contra el dólar es enorme, porque ya veis, además el patrón es muy fuerte, ¿no? Como siempre, es mejor entrar con la noticia, porque si no hay acuerdo, pues volveremos a caer, e incluso lo contrario. Entonces podemos tener una vuelta a la recaída. Pero bueno, muy importante la libra. El lunes probablemente sea el activo del día, debido a que la gran noticia está sobre la economía inglesa y que, como podéis ver, pues el tema del Brexit genera muchísima volatilidad en el caso de la libra, y como los bancos están inyectando dinero, si hay una respuesta favorable, pues yo creo que la libra, comprar libras puede ser muy interesante. Bien, entonces, ¿cómo serían los patrones? ¿Cómo serían los patrones? Por ahí me pregunta Sergio, ¿puede tener algún efecto positivo o negativo el Brexit en divisas como el AUD o el CAD? Hombre, no. Tendrá un efecto positivo en la libra, o un efecto negativo. Luego todas las divisas contra la libra se van a mover, ¿no? Luego nunca sabes las correlaciones que pueden haber, pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que si hay Brexit, la libra en principio, quizás a corto plazo a veces puede tener cierta volatilidad, pero la perspectiva a medio plazo es de tendencia. Y es para intentarlo, porque sobre todo el cable pues debe de tender a la zona del 1,47 y el euro GBP nos puede dar una tendencia pues francamente espectacular por debajo del 0,85. El rango lateral es enorme, o sea, ya lo veis, y perder este rango nos puede dar mucho movimiento. No os diría al 0,70, no lo sabemos, pero sí que se podría ir al 0,76, y a nivel de Forex esto es una auténtica barbaridad de pips. O sea, que es un activo que claramente pues hay que controlar, ¿no? Otro día podríamos hablar de una cosa que hablamos en el máster, que es la combinación de escala temporal en la gestión de la posición, ¿no? En el corto plazo, al final, cuando incide tanta volatilidad, cuidado, porque los patrones habituales, nosotros prácticamente, es cierto que hay muchos, pero tenéis que buscar siempre un poco el arranque al contraataque, ¿no? Porque hay como dos tipos de movimientos. Tenemos dos tipos de movimientos. Uno, que es cuando el precio rebota, ¿vale? Se agota y cambia, ¿vale? Esto al final normalmente pasa cuando un activo no tiene extremada volatilidad. En la libra ya veis que esto va y viene a golpe de noticia y las tendencias son feroces, ¿veis? Muy fuertes. En cambio, normalmente el mercado sube fuerte y luego frena, gira. Y en ese proceso de giro siempre hay que ir al contraataque, ¿no? Es decir, todo sirve, tanto una corrección de una tendencia alcista, ¿vale? En este caso, por ejemplo, una subida, un agotamiento y el giro, o tanto sirve para un proceso de continuación, es decir, que el mercado ha caído, el mercado rebota y luego vuelve a caer. La diferencia está en cómo gestionas la salida. Fijaros que las tendencias, operativamente, por ejemplo, una tendencia bajista es esto, ¿no? La sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Si nosotros lo que buscamos es el corto para continuar la tendencia, vamos a pensar estadísticamente, siempre tenéis que pensar en los patrones, ¿no? Dices, mercado bajista, sube, hace un techo intradiario y luego vuelve, todo esto es una tendencia primaria, ¿no? Una tendencia en gráfico
digamos, semanal, que por ejemplo es esto que vemos aquí. Luego, en el giro del rebote, cuando el mercado se agota y buscamos cortos, lo que hay que buscar siempre es una proyección hacia el mínimo decreciente. Por lo tanto, aquí las estrategias que utilizaremos siempre serán de piramidación, es decir, buscaremos entrar en un lote y doblar y acompañar la tendencia, porque el movimiento puede ser infinito, ilimitado. No sabemos dónde va a parar, pero sí que podemos aspirar a una gran tendencia. Por eso os decía antes la combinación de escala temporal en la salida. Cuando es al revés, es una corrección, por ejemplo, un mercado, imaginaos, alcista, y lo que buscamos es atacar la corrección. Pensad que la corrección, si viene de un mercado alcista, la corrección va a corregir, no va a impulsar el precio, lo va a corregir de una tendencia secuencia alcista, el mercado va a corregir, se va a impulsar, va a corregir, se va a impulsar. Si buscamos este movimiento, después de esta subida, el agotamiento y la corrección sabemos que será limitada, ¿vale? Y luego el precio continuará. Por lo tanto, como la corrección es limitada a lo que corrija, que normalmente es un tercio, 50%, o los 2/3 del impulso, nuestra salida va a ser por objetivos. Yo recomiendo, por norma general, 50%. Pues poner un parabólico SAR, seguir la tendencia, gráfico de escala temporal inferior, etcétera. Pero más o menos 50% de la corrección y adiós. ¿Por qué? Pues porque el mercado, como sabemos, se mueve en tendencias. Si os metéis esto en la cabeza, el mercado se mueve en tendencias. Yo tengo que detectar la tendencia. Si voy en dirección de la tendencia, salidas ilimitadas, dejo correr las tendencias, incremento el tamaño de la posición, apalanco las tendencias, incremento los lotes, todo esto me sirve. Si voy a por una corrección de una tendencia primaria alcista, me pongo corto, yo sé que la corrección tiene un recorrido limitado, a 1/3, la mitad, 2/3. Por lo tanto, salidas por objetivos, no piramidación, entro un lote, protejo rápido, ¿vale? Diferentes tipos de estrategia operativa adaptado a cada movimiento del mercado, ¿vale? Es súper importante. Tenéis que pensar que cuando vais a un webinar y buscáis comprar el billete de lotería, a ver qué me dice este, ¿no? Este me va a explicar el santo grial y cada uno explica su técnica de entrada, ¿no? Que a veces hay gente que se pone hasta irascible, ¿no? Cuando discutes un planteamiento que llevan trabajando meses, ¿no? Pero tenéis que buscar siempre el equilibrio, ¿vale? No existe el patrón, existe el sentido común. Tengo un presupuesto que me encorseta, tengo el control del plan de trading, no arriesgo más de lo debido. Si fallo más de lo habitual es porque el mercado no está sano. Si acierto más de lo habitual es porque el mercado está sano. Ni yo analizo mejor, ni analizo peor. Es el mercado, ¿vale? Detectamos patrones, lo intentamos, controlamos el riesgo y dejamos correr las tendencias. Lo contrario es, no sé qué hacer, veo una cosa, me apalanco, me tiro encima, gano mucho y creo que soy lo más, hasta que lo pierdo todo, ¿no? Entonces, es muy importante la lógica, ¿vale? Adaptar el movimiento al tipo de, o sea, adaptar la operativa al tipo de movimiento, ¿ok? Por ejemplo, si pierdo el soporte el Libra, el Euro GBP, pierde el soporte secundado de la noticia, pues hay que ir a por él. Por ejemplo, este es un punto absolutamente elemental, que es el 0,85, y este nivel lo tenéis que tener grabado absolutamente a fuego. Y luego, evidentemente, ver en el gráfico de corto plazo cuál, da igual, podéis utilizar el que queráis. Lo importante es entender lo que está haciendo el precio, ¿vale? Y sabemos que en 0,85 hay una resistencia enorme, fijaros, gráfico de 4 horas. Estamos viendo la caída, el precio corrige 1/3 más o menos de todo el movimiento impulsivo, ¿veis? Corrección, y el precio impulsa. ¿Cuál es el objetivo del precio? Pues el 0,85, la base del soporte. Entonces hacemos un zoom y controlamos este movimiento. En el movimiento que estamos viendo ahora, lógicamente, ¿qué necesitamos? Bueno, pues fijaros, un triángulo descendente, es un patrón claramente de continuación de la tendencia. Eso es una señal de cortos.
Y aquí es donde tú defines todo lo demás. Podríamos entrar ahora cortos sobre el GBP, el euro GBP, en un patrón triángulo descendente con objetivo de entrada, ¿veis? Podríamos entrar como os decía antes, hay dos tipos de movimientos, unos de agotamiento, que en este caso no ha sido, ¿veis? La tendencia ha acelerado, pero no ha habido un agotamiento, así es muy difícil entrar, porque el precio cae pues un poco al son y al compás de la noticia. Si tú estás en el mercado, estás muy encima, ves lo del acuerdo, pues bueno, puedes entrar, pero es un poco lotería, ¿no? El precio ahora está en una zona de entrada, porque es un patrón de continuación, porque sabemos que el 0,85 es un nivel objetivo muy cercano y sabemos además que si el precio, si podemos entrar aquí ahora y el precio tira y rompe el soporte o se apoya en el soporte, pues le podemos dar margen, ¿veis?, de sobras para que el precio pues consolide y rompa definitivamente el 0,85. Y eso además operativamente, ¿veis?, nos podría permitir pues ahora poner un stop en la parte de arriba del patrón, y si el precio rompe el patrón y rompe este soporte hacia abajo, rápidamente poner el stop en el precio de venta y luego dejar. Y si el precio rompe el 0,85, pues meter otra orden de venta, ahí, stop, y en este caso, ¿veis?, doblar la posición. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando la ruptura de un gran rango lateral que se ha provocado durante toda la incertidumbre del Brexit y que si en algún momento se tiene que romper, pues precisamente es cuando se consolide ya de una vez la comedia del Brexit. Con lo cual, estamos delante de un momento que bien podría romper un soporte de 3 años, que suele ser muy determinante. Por lo tanto, podríamos decir, ¿y por qué no nos ponemos cortos ahora? ¿O nos ponemos cortos ahora? ¿No? Ese sería el reto, ¿no? Hombre, se puede hacer, pero estarías entrando antes de la noticia, ¿no? Y lo que puede pasar es que el sábado no haya Brexit y entonces, ¡brum!, para arriba. Y lo que puede ser peor, que abra con un hueco aquí, imaginaros, el 0,8850. Ese es el problema. ¿Cómo se puede corregir este problema? Con el tamaño de la posición. En lugar de entrar con 100.000 euro-yens, hay euro-libras, entrar con 10.000. Y 10.000, 0,87, 0,8850, pues estamos hablando al final de 150 pips. Claro, ahí es un poco donde el tamaño de la posición y la gestión del riesgo va a determinar exactamente lo que vamos a perder. Fijaros, es tan simple como eso. Cero, hemos dicho 150 pips. Si calculamos el tamaño de la posición, fijaros, ahí tenéis el 10.000, son 150 euros de riesgo. Si ponemos 100.000, son 1.500. Entonces, el tamaño de la posición me refiero a que es muy importante para que podamos bueno, pues, decidir si tomar un riesgo o no. A veces lote 1, lote 2, si pierde el 0,85. A mí, recomendación y consejo, no me gusta operar antes de una noticia, porque es como jugar un poco a la lotería. Intento evitarlo. Pero ya hemos visto un patrón, ¿no? Este es un patrón de continuación, es decir, cuando la tendencia se agota, esto es un cambio de tendencia, ¿vale? Tú vas a la contra de la tendencia. Cuando la tendencia, ahí tenéis la corrección, continúa, es la continuación. Ahora buscamos aquí, después de esta caída, un suelo, ¿no? Y buscaríamos un trading de continuación. Si el precio rompe este nivel, automáticamente, ¿qué veremos? Un cambio de tendencia. El precio puede rebotar, pues no sabemos, incluso hasta el 0,90, ¿no? Por lo tanto, anulamos el patrón y buscamos otro punto de entrada.
Esto nos lleva a otro planteamiento. Fijaros, si hay algo que se os escapa, me decís, ¿eh? Pero esto nos lleva a otro planteamiento, que es la interiorización de la pérdida. Nosotros tenemos cierta experiencia formando y gestionando y demás, ¿no? Y por norma general, la gente siempre tiene mucha impaciencia, ¿eh? Y es normal, porque a todos nos pasa. Pero tenéis que ser astutos, es decir, el mercado es el que es. Y a veces hay que sembrar y a veces hay que recoger. Y normalmente se recoge con muy poco tiempo, porque el mercado es así. Lo que no te da en 3 años o en 4, te lo da en 7 meses, ¿no? Pero cuando estamos operando a muy corto plazo, lo que nos va a salvar la vida es el tamaño de la posición, la gestión de riesgo. Y luego, evidentemente, ser muy constantes y metódicos. Pero no penséis que este patrón que podemos ver, podemos tener una habilidad especial para saber si se va a dar hacia la baja o va a fallar, porque no existe una habilidad especial. El patrón lo que nos dice es que hay una cierta saturación, como es normal, porque no hay ningún trader que se vaya a definir, o sea, ningún trader con capacidad de mover mercado, se va a definir ahora. ¿Por qué? Pues, joder, todos sabemos que mañana es el día, ¿no? Entonces, solo si tuviésemos información privilegiada. Por lo tanto, el mercado descuenta, ¿no?, un poco la información. Por ejemplo, lo que yo puedo llegar a pensar es, hombre, se ha hecho lo de Irlanda para captar los votos del Partido Conservador de allí, luego la parte de los disidentes de los pro-Brexit, que se pueden escapar 10 votos, empiezas a contar y dices, hombre, puede ser. Fácil no es. Si fuera obvio y se hubiesen postulado y pudiésemos contar con la calculadora que es seguro que van a aprobar esto, ya os digo yo que seguramente el precio habría roto el soporte. Pero esa incertidumbre está, ¿eh? Yo he hecho el ejercicio de contar y está ahí. Si consiguen los disidentes y los irlandeses, probablemente salga adelante. Y es probable que salga adelante. Pero necesitan los disidentes, ¿eh? Entonces, vamos a verlo. Luego los escenarios no son en ningún momento la hecatombe, ¿eh?, sino que todo continúa. Pero bueno, las cosas son así. Entonces, los patrones están para operarlos con determinación, con el tamaño de la posición, siempre. El corsé que nos corrige de cualquier tipo de operativa y de error. Pero sobre todo, la asunción de que cuando entramos podemos fallar. Y que no es un problema. De hecho, no es un error. Porque muchas veces me he equivocado, no te has equivocado, porque es el trabajo. Equivocarse es entrar con un lote excesivo. Eso sí es un error. Que te salte el stop, no. No porque forma parte de este oficio. Vamos a Wall Street, porque si vamos al mercado americano, fijaros, aquí lo que tenemos es un poco lo que decíamos, ¿eh? Estamos en una gran resistencia, ¿veis? El mercado está en una gran resistencia, el mercado tiene muchos elementos alcistas, está en un rango lateral. Vamos a hacerlo bien, fijaros. Aquí ya no es un patrón de continuación, sino es lo que os decía antes, ¿eh? Es un patrón de contraataque, ¿vale? El mercado está en un rango lateral. Dices, ¿cuál es la tendencia del mercado americano? Lateral, ¿vale? Entonces, dentro del lateral hay cosas positivas, que es esto de aquí, que el mercado pues está subiendo, una reacción brutal desde la caída y la pérdida de soportes, ¿vale? Y están en esta situación, ¿no? Que no sabes muy bien qué tipo de pauta encuadrarla, si un triángulo ascendente, bueno, quizás, ¿no? Una cuña ascendente, quizás no, porque tendría que venir de abajo, bueno, en fin, yo creo que encaja más en lo que puede ser un triángulo ascendente. Por lo tanto, esta zona de soportes es muy importante y ahora el precio está reaccionando en resistencia. Por lo tanto, si está en el triángulo, vamos a pensar que el patrón va a prevalecer hasta que sea roto. Así que podríamos abrir cortos en el mercado americano buscando una vuelta a la zona de 7.700, por ejemplo. Sí. Luego uno decide, dices, ¿me merece la pena 100 puntos? Depende. Vas a buscar un gráfico, por ejemplo, de 10 días, ¿vale? Ahí tenemos el gráfico de 4 horas. Vemos un poco la evolución del precio. Ahora tenemos el
el precio en esta zona de aquí, lo lógico es que rebote. Y si el precio rebota sobre esta base, pues aquí tienes el punto de entrada, ¿eh? La vuelta en forma de pullback sobre esta línea de aquí. Este sería el punto a controlar del mercado americano. Que podemos poner, por ejemplo, de color rojo. Entonces, eliminamos el resto de elementos. Entonces, fijaros, vamos a pensar otra vez, más que quedarnos y decir, ostras, si el precio rebota aquí, entro. Luego la pregunta que se sugiere siempre es la misma. ¿Cuántas acciones compro? ¿Cuál es el tamaño de la posición? ¿Entro ahora o no? ¿Cómo entro? ¿Vale? Yo os sugiero pensar, es decir, si vamos a buscar 100 puntos, vamos a buscar un movimiento muy, muy, muy limitado, hay que buscar un movimiento de scalping, ¿vale? Es decir, de scalping puro y duro. Y eso requiere precisión. De aquí tiene que rebotar y el rebote, pues, podría estar entre los 7.900 puntos, que sería el 50% de la corrección, o incluso ir a buscar esta línea de tendencia, ¿vale? Por lo tanto, es adecuado a veces, pues por ejemplo, poner 5 días y un gráfico de 5 minutos. ¿Vale? Fijaros, ahí tenemos el zoom de todo este movimiento, que incluso podemos ver mejor en cuanto a que es más preciso, la zona de los soportes y tal, ¿veis? De hecho, el desgaste que hemos visto en 4 horas es inapreciable, en el muy corto plazo se ve, lo típico, ¿veis? Zona de soportes, zona de altos, los precios vuelven a la zona de soportes, los máximos son decrecientes, por aquí pues la zona de desgaste incluso, que normalmente vemos en las 4 horas, ¿veis? En 5 minutos también se puede ver, Lo que pasa es que lo de siempre. ¿Interesa? No. Aquí tendríamos que ver una vuelta del mercado americano sobre esta situación, el 7.900 puntos o seguramente el 7.910. Por lo tanto, quedaros un poco con este patrón, que es un poco el que habitualmente miramos en 4 horas, pero en 5 minutos, ¿veis? También se puede apreciar. La cuestión es que el precio consume mucho tiempo. Y ver esto necesitamos que el precio corrija. Aquí, por ejemplo, hay un soporte, lo pierde, rebota, vuelve al mismo nivel, hace máximos, ¿no? Requiere siempre un poco de tiempo. Ahora mismo, yo lo que haría es coger todo esto, lo tenemos en la cabeza, y ampliar el rango, ¿vale? Ampliar el rango de movimiento. Incluso podemos borrar todo esto, porque yo creo que el 7.910 es un punto de referencia, ¿vale? Si no podéis estar en la pantalla, os podéis poner una alerta que os avise, ¿vale? Importante las alertas. Entonces, en este punto, fijaros, el mercado ahora mismo está en una fase de aceleración, ¿no? Está acelerando el movimiento bajista, está en una zona de clímax y buscamos un rebote a la zona de aquí. Cuando el precio se mantenga y rebote, lo que haremos es seguirlo por debajo, igual que aquí, pero al revés. Supuestamente, pues así. Y cuando el precio veamos que empieza a agotarse y puede girar, entonces es donde podríamos ponernos cortos. Esto sería un patrón de desgaste que hemos visto anteriormente en 5 minutos, y esto sería un patrón también de continuación, de vuelta del precio y de continuación. Aquí podríamos buscar cortos. Otro patrón que podríamos hacer, por ejemplo, en 5 minutos. Fijaros, el precio ahora está en una zona de caídas. Este mismo rebote que tenemos de 7.840 nos podría dar la posibilidad de buscar largos. Ya estamos hablando de scalping puro y duro. Aquí
entramos en 7.840 más o menos y un stop en 7.825. Estamos hablando de unos $15 de stop. No es muy grande, ¿no? Por lo tanto, podríamos comprar, por ejemplo, 10 CFDs del Nasdaq, que equivaldrían a $78.000 y arriesgar $150, por ejemplo. Cada cual, evidentemente, con su tamaño de posición. Para ello, para buscar un rebote en forma de... Esto es como un clímax, que el precio se desploma en el muy corto plazo y luego tiene algún rebote. Entonces, este proceso de vuelta que estamos viendo aquí con estas velas, yo le exigiría que el precio consiga, pues más o menos, superar esta directriz y por aquí empezar a entrar y que me demuestre el precio con subidas que esto es una zona de referencia de stop, ¿vale? Porque el riesgo me protege. Esto ya estaríamos hablando de scalping. Aquí vas a buscar 30 puntos, que por 10 pueden ser $300 o con un futuro 600 y un stop de $150 o 300. Los rangos son 2 a 1 y normalmente el clímax se puede apreciar un poco por lo que estáis viendo de las velas o también, si queréis un truquillo, podemos coger un gráfico de 4 horas, ¿vale? Y ver un poco la volatilidad. Fijaros, cogéis el ATR. Esto nos marca la volatilidad. Aquí tenemos un poco la volatilidad de los precios. 45 sería el ATR actual. Os podéis contar 90, 100 puntos en 4 horas, ¿no? Esos 100 puntos de caída, este 2 ATR muy vertical, suele ser el punto que el mercado pueda llegar a rebotar, si cae muy vertical, con velas tipo así. Entonces, puede caer más, pero lo lógico es que en este soporte y con esta sobreventa, 100 puntos, podamos ver una vuelta. Entonces ahí, lógicamente, el factor riesgo que os comento pues es muchísimo más preponderante. Básicamente porque, ¿veis? Para aquí lo que buscamos cazar es el corto en la vuelta del precio, porque estamos en la resistencia de ese patrón grande semanal que hemos visto, si os acordáis, que todos los índices tienen exactamente igual y que el mercado nos puede dar. Y desde este punto, si vemos que el mercado decelera la caída y empieza a marcar un suelo y a romper, a la que empezamos a ver máximos crecientes, nos puede dar también, ¿por qué no?, una posibilidad de scalping. Necesitaríamos, muy importante, ver que el precio decelera las caídas. En este caso, por ejemplo, marcar. Importante, esta es la línea clara de clímax, la línea más acelerada. Esta no, es esta de aquí. El precio cuando rompa esta línea ya nos muestra deceleración y a la que veamos máximos crecientes para adentro. Estaríamos hablando de un patrón ya típico de scalping, puro y duro. La vuelta y los cortos sería más swing, en cuanto que buscaríamos no un movimiento tan corto y sí un movimiento quizás movimiento más de vuelta aquí, ¿no? Sin perder los mínimos, incluso a veces nos podría dar algo peor. Pero entonces es un poco la propuesta, ¿no? Una cosa es el swing, más táctico. Si buscásemos estratégico, hasta podríamos posicionarnos en la vela para aspirar a que el precio llegue aquí, cubrir el stop break-even y dejar correr la tendencia, si fuésemos muy bajistas. Y si fuésemos muy activos, pues podríamos ir, ¿por qué no?, a buscar una operativa de scalping buscando estos puntos. Pero siempre esta línea es innegociable, que la tiene que romper. Tenemos que ver un rango de velas lateral o una pequeña corrección, ¿vale? Por ejemplo, está aquí.
y luego máximos crecientes. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, una pequeña corrección y aquí, zasca. Entramos. En este caso necesitaríamos confirmación. Si sigue cayendo, pues lógicamente dejaremos caer y seguiremos esperando más abajo el punto de clímax. Cuanto más caiga, más fuerte será el rebote. Bien, no obstante, lo que os he explicado, y para terminar, no perdáis de vista que los mejores patrones, estos patrones de scalping, normalmente no os explico esta operativa porque llama mucho la atención y es lo que más gusta. Ostras, yo lo que más consistencia nos va a dar es este tipo de patrones. Buscar rangos laterales, el precio marca nuevos máximos pero sin dejar el rango lateral, el precio marca máximos decrecientes sin dejar el rango lateral, zona de stop, zona de ataque. Cuando el precio, tanto podría ser aquí, cuando el precio hace máximos y cae, por ejemplo en esta zona de aquí con el hueco quizás no, como aquí, que incluso veis, podéis seguir el precio y lo mismo, cuando el precio empieza a acelerar el movimiento, ¿veis? Aquí acelera el movimiento, el precio marca una resistencia, el precio desacelera y cuando desacelera el movimiento ya podemos entrar con un stop aquí o mejor un stop más posicional, en la parte de arriba. A mí me gusta más aquí, porque cuando es más táctico, pues los stops saltan más. Incluso se podía poner un poquito arriba, ¿vale? Yo preferiría en este caso aquí. Este es el gran patrón. Lo podéis ver en gráficos de 4 horas, en gráficos de 5 minutos. Cuanto más cerca está, pues 7.950, 7.980, 90, pues estamos hablando de 40 puntos. En gráficos de 4 horas podríamos estar hablando de 100, 150 puntos o más, o 200 o 300 puntos. O sea que siempre la equidistancia es la misma. Escala temporal más reducida, los stops saltan más. Ese sería un poco el tema. Bien. Vamos a las preguntas. Isaac dice, ¿por qué sube el eurodólar? Bueno, pues porque el Banco Central sigue incrementa su expansión monetaria, ¿no? Y eso, lógicamente, con los dos bancos centrales, ¿no? Inyectando dinero, piensa que el euro está devaluando la divisa. Digamos que es más normal el 1,20 que el 1,10, 11. Tampoco me fiaría mucho del eurodólar, Isaac. Yo creo que ahora la libra es obviamente a expensas de lo que pueda pasar el sábado, pero es el activo que tenemos que monitorizar. Miguel, dices, ¿cuál es tu opinión para la operativa corto de trading, una estrategia basada en cruce de medias combinada con MAC, con una estructura de 3 pantallas? Yo te lo voy a decir, Miguel, con mucho cariño, pero no sirve para nada, porque lo importante es entender el mercado y tener una estructura de gestión monetaria, de plan de trading, de asumir que nos vamos a equivocar muchas veces. Cuando buscáis un sistema con indicadores, no vais a entender nada. Y probablemente la estructura que puedas plantear de 3 pantallas y demás es la estructura de Alexander Elder, ¿no? Que es un libro que está muy bien, para empezar nos da muchos conceptos, pero los sistemas aplicados, si bien es cierto que muchas cosas ayudan, como sistema aplicado no sirve de nada, principalmente porque puedes utilizar en la gestión monetaria, que está muy bien que lo explique, pero lo explica para gráficos semanales. Arriesgar el 1 o 3% del capital en una operativa de scalping es ir directamente al matadero, porque fallamos muchas veces. O sea, hay que tener esa asunción de que muchas operaciones se fallan y la gente normalmente interioriza que tengo un sistema bueno que me da fiabilidad y no es así. La fiabilidad te la da la gestión de la posición, la gestión del riesgo y el control del apalancamiento. A veces fallamos más de lo que nos gustaría y no por eso nos vamos a poner las manos en la cabeza. Pero en todos los tipos de trading, no solo en el corto plazo. Fíjate que los gestores más famosos de España en los últimos años, ahora mismo están repudiados porque no ganan dinero. Lo que os decía antes, y los fondos value respecto a los growth
están en mínimos históricos de diferencial, yo creo que ahora es el mejor momento para invertir en sus fondos. Porque lógicamente están súper baratos, es que es normal que no suban, ¿no? Si no sube ninguna empresa de valor, pero están súper baratas. Entonces, siempre hay que tener un poco de lógica. El mercado nunca marca la realidad. Lo que marca la realidad es el tiempo, el largo plazo. Pero tienes que plantear la operativa desde la gestión del riesgo, el entendimiento del precio y el entendimiento del valor. Y a partir de ahí, pues ir mejorando. Pero olvídate de sistemas y recetas raras porque vas a centrarte en el acierto y como explicamos en el máster el primer día, el sistema solo tiene un impacto en el resultado del 10%. 10. O sea, si hay acuerdo del Brexit, Jordi nos dice, ¿será bueno para IAG y Sabadell? Sí, fíjate cómo lo está descontando. Sobre todo Sabadell, que la castaña que lleva es descomunal. No creo, Sergio, que el eurodólar se dispare excesivamente al alza por el Brexit. Lo que puede ser es que la libra se dispare. El euro puede tener algo de incidencia, claro, ¿no? Pero seguramente la libra es el activo que hay que mirar. Y además el euro GBP, si pierde ese soporte después de 3 años, ahí hay que estar corto y luego ver qué pasa, pero hay que estar. No se puede invertir el fin de semana. Un saludo, Oreste, afectuoso. No, el fin de semana no. El domingo a las 12 ya abre el mercado Forex. Ahí ya le puedes dar caña, pero no es necesario. Los fines de semana, fiesta. Suponete que haya rebote en los bancos, si lo del Brexit va bien, acuerdo Estados Unidos-China, nos dice Luis, teniendo en cuenta que muchos bancos han hecho ampliaciones de capital, aumentado el número de acciones que utilizan en el mercado, es evidente que nunca van a volver a precio de hace 15 años o más. ¿Hay alguna manera de saber qué punto razonable de precio me refiero? No tanto que ocurra al mercado, sino por lo que supone ampliaciones. Entiendo la pregunta, Luis. Es decir, ¿cuál sería el equivalente, habida cuenta de las ampliaciones de capital, ¿no?, de los máximos que se hizo en 2007? Es decir, si Sabadell gana lo mismo que ganó en 2007, ¿podría cotizar a 12 euros? Hombre, eso es una pregunta difícil de saber. Lo que sí te puedo decir es que si cotiza a los máximos del 2017, 1,90, estará cotizando su valor contable. Nosotros pensamos que es lo razonable. Hay muchos gestores que piensan igual, ¿vale? Si suben los tipos de interés y mejoran la rentabilidad de los activos, lo lógico es que cotizarán por encima. Entonces, quizás 2,60 o más, ¿no? Pero, claro, luego siempre cuando los bancos ganen dinero y demás, recomprarán acciones propias y es el efecto contrario. Lo que tenemos claro es que vamos a intentar aprovechar el movimiento ahora mismo a medio plazo de los bancos. Nosotros tenemos una posición que ya empezamos a ganar dinero y en 1,90 nuestra intención pues es vender donde vendimos la otra vez, por aquí. O sea, si el precio llega a estos niveles, se agota la subida, pues seguramente desharemos la posición. Y antes no pensábamos así, hace 3 o 4 años, pero es evidente que la revolución que hay ahora tecnológica sobre la banca pues es un riesgo y creo que es razonable vender a su propio valor contable. A muy, muy largo plazo, lo único que todos sabemos, como decía Keynes, que estaremos muertos, ¿no? Pero nuestra idea es vender aquí, o sea, una vuelta al valor contable y fuera de los bancos. O sea, buscamos más un rebote a medio que no a largo plazo. Así como, por ejemplo, en Talgo sí que nuestra intención es quedarnos sin EDIE, pero depende. Si consigue la licencia para poder ofrecer billetes y transportes de tren, como lo hacen las aerolíneas, y el contrato de cercanías, pues nos quedaremos más tiempo.
¿Se puede invertir en criptodivisas? Sí. Nosotros, Juan Carlos, solo ofrecemos producto cotizado y negociado en el mercado, ¿vale? Es decir, ¿puedes comprar CFDs criptodivisas? No. Puedes comprar futuros de criptodivisas, ¿vale? No es un producto que me seduzca, porque tiene mucha volatilidad, desconozco, me genera curiosidad, pero no le he dedicado el tiempo que debería. Pero sí tenemos futuros sobre criptodivisas, sobre el Bitcoin, de hecho. Santander y Bilbao. Mira, Luis, la referencia es el máximo de 2017. En todos. Aquí están cotizando 0,4, 0,5 y en los máximos de 2017, de hecho, después del Brexit se fueron a buscar el valor contable. O sea, que puedes tener una referencia de una vuelta a los máximos del 2017. Pero si subiesen tipos de interés, probablemente entonces podrías buscar una referencia a los máximos del 2014. Quiero decir, los bancos están muy baratos. Lo que me mosquea es que ahora el BCE ya ha dicho que se medie los tipos bajos hasta que la inflación tienda al 2,5, ¿no? Claro, podemos controlar la inflación, pero si no hay inflación, pues el objetivo será valor contable. Si de pronto se dispara la inflación y hablan de subir tipos de interés, pues entonces quizás te diré, oye, vamos a cambiar de opinión, ¿no? Pero a día de hoy, si hoy o mañana o en estas circunstancias Sabadell llegase al 1,90, vendo, vamos, seguro. Pero siempre todo relativo, porque el mercado cambia, ¿no? Es como lo que os decía de Talgo, que depende, si no gana la licencia en la liberalización del ferrocarril y no cae un contrato grande de cercanías, pues entonces quizás nos lo plantearemos. ¿Qué es lo que más pueda tener descontado el mercado? ¿Que haya Brexit o que no? A ver, Luis, es todo tan delicado en esto de la bolsa, ¿no? Mira, tú ves el IBEX ha descontado, yo creo, la Tercera Guerra Mundial, porque desde luego aquí está todo descontado, ¿eh? O sea, ha descontado hasta que España gana Eurovisión, que parece que es casi imposible, ¿no? Ha descontado absolutamente todo. Entonces, que si no hay Brexit habrá volatilidad, sí. Que si no hay Brexit viene la hecatombe, me imagino que no. Entonces, quizás si hay Brexit se puede acelerar el acontecimiento. Y ojalá, porque hace tiempo que no hay noticias positivas. Pero vaya, yo creo que el mercado ha descontado todo. Otra cosa es que a veces sube 4 días y pensamos, sobrecompra, seguro. O sea, estamos rebotando del soporte, ni ha construido el doble suelo, que si construye nos devuelve a la zona del 10.500 y ya tenemos la ansiedad de si ha descontado, ¿no? Que es normal, José María, pero yo pienso que lo único descontado en el IBEX es el fin del mundo. O sea, estamos en mínimos, mínimos, mínimos. Luego, Luis, nos comentas, en operaciones Forex, índices y materias primas, teniendo en cuenta el trading como operar a corto plazo, en tu opinión, ¿cuánto no debería durar una operación? Porque de durar más tiempo, el swap supone un problema. Y teniendo en cuenta esto, ¿cuál crees que sería el timing adecuado? Yo he valorado mucho, incluso durante una época hace bastantes años, el tema de los presupuestos y los objetivos diarios, que es una cosa que se habla mucho, ¿no? Y yo me lo planteé, lo intenté desarrollar y al final me di cuenta de que era, permíteme la expresión, ¿no? Pero pensaba que era un necio, yo personalmente, ¿no? Porque me decía, ¿cómo puedes pretender si al final yo me arriesgo esto, yo no puedo pretender ganar esto? ¿Por qué? Pues porque a todos os ha pasado seguro, que nos cuesta un porrón generar beneficios y de pronto tenemos esto y nos lo perdemos por ganar esto, ¿no? Entonces, los buenos movimientos son los que nos dan dinero y nos hacen crecer. Y se dan pocas veces. A veces se dan más rápido, a veces se dan más lento, a veces con más volatilidad, a veces con menos, ¿no? Pero son estos los puntos. Entonces, cuando miramos las cosas al día, nos obnubilamos. Y luego siempre acabamos teniendo la conclusión de ojalá no hubiese vendido. Y esto nos ha pasado a todos. Entonces, incorpora esto a tu operativa. Es decir,
intenta que tu operativa se convierta en aquello que tanto nos cuesta hacer, pero que todos sabemos que tenemos que hacer, que es dejar correr las tendencias. Y a partir de ahí es donde te doy la respuesta. Yo estoy encantado de pagar los intereses cuando estoy apalancado. ¿Por qué? Pues porque la pregunta es, ¿cuándo debe durar una posición? Lo que tú plantees que tiene que durar. Por ejemplo, antes te decía, si es una tendencia alcista, el precio corrige, el precio continúa, y yo quiero ir a buscar una operación de scalping para buscar la caída, porque me gusta ser activo y lo que sea, tú aquí te pondrás en stop, irás a buscar una salida por objetivos al 50% o siguiendo muy de cerca este movimiento, pues con un parabólico SAR en gráfico, yo qué sé, de 30 minutos, pues te sacará esto o te sacará esto. Y lo único que te tiene que preocupar es eso, ¿vale? Todo lo demás son costes que están y que los tenemos que asumir. Pero la posición nunca, como, no sé cómo explicarlo, pero como esto se trata de buscar tendencias y explotarlas, nosotros tenemos que gestionar el riesgo. Luego olvídate, deja que el mercado siga su camino. Porque si impedimos que el mercado siga su camino, ya está. Otra cosa es que digas, hombre, el camino es alcista, yo planteo la corrección, por lo tanto, yo sé que esto está acotado a un tercio, a la mitad de 2 tercios, y si resulta que es el momento que esto cae, si piensas así, que cada corrección es el fin de una tendencia, mal. Siempre tienes que pensar en la estadística, y es que la tendencia va a durar hasta que cambie. Por lo tanto, cada caída es una corrección. Cada rango lateral, cada vez que está en resistencia, es una caída. Por ejemplo, ahora el mercado americano, resistencia corto. Y si la rompe fuera, pierdo, no pasa nada, si es normal. Lo que no es normal es pensar que como está ahí la va a romper, porque eso ya es esperanza, no es estadística. Y yo prefiero ir con la estadística que con la esperanza, porque la estadística me da una ventaja estadística para la operativa. La esperanza me hace perder pasta, ¿no? Entonces, ese es el camino. No tengáis miedo de pagar estos costes. Y si los ves muy elevados, evítalo, ¿vale? Pero reduce el tamaño de la posición y el coste será más reducido. Pero sobre todo, no te quedes pillado con un valor por no ejecutar el stop y entonces pagar intereses palmando, porque eso sí es un error. Pero sí, claro que es compatible. De hecho, es lo necesario. Eso sí, tú dices en los contangos, tú piensas que todos los operadores que operamos en commodities, cuando utilizamos un futuro que está al contango, la operativa ya no es de swing estratégico. Por eso en Blackbird, por ejemplo, en los modelos, si os fijáis, nunca hablamos de commodities, no porque no nos gusten, sino porque para el swing más estratégico tener un commodity no se puede, por precisamente lo que dices. Entonces ahí solo es apto para el muy corto plazo. Tener en la vida del futuro es donde tú puedes tener la operativa, en los 3 meses. Luego a veces puedes hacer un rolo si cotiza igual, pero por norma general el contango y sobre todo en las commodities te puede destrozar la posición. En eso tienes toda la razón. Bien, pues ya está. Si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Como siempre es un placer. Muchas gracias a todos. Pasad muy buen fin de semana. Y nada, esperemos que este sábado tengamos solución al tema del Brexit. Muy interesante. Si hay solución, poneros el GBP, porque seguramente será el activo más divertido de la semana. Y si no, seguramente también. O sea que, en fin, vamos a ver qué pasa. Un saludo a todos y feliz fin de semana.